Bien, ok jóvenes, muy buenas noches. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión y en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica de ofimática. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 10, diga que estamos ya en la 10ª semana de clase. Esta semana es una semana en la cual vamos a hacer un afianzamiento de los conocimientos, vamos a reforzar el tema de Excel con algunas funciones, quizás o fórmulas que ya hayamos visto en sesiones anteriores, pero que de alguna manera es importante siempre recordar para poder, digamos, aplicar las funciones o las fórmulas en determinados casos o en determinadas situaciones donde tengamos que realizar algún tipo de cálculo o de operación, ya sea matemática, aritmética, de búsqueda, de filtrado de datos, de obtención de valores máximos, mínimos, etcétera, ¿no? Dependiendo del contexto o del tipo de pregunta que se nos plantee, tendríamos que llevar a cabo algún tipo de cálculo, algún tipo de función o forma. Bien, como en toda sesión de aprendizaje, ya saben ustedes que siempre se les formulan algunas preguntas previo al desarrollo de la clase para poder saber cuáles son sus conocimientos o saberes previos respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy. Y para ello tenemos dos preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿cuáles son las funciones básicas que existen dentro de Microsoft Excel? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Qué representa un gráfico estadístico dentro del programa de Microsoft Excel? ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera intervenir y manifestar su opinión? Respecto a la función, profe, es lo que bien sabemos que es una fórmula que nos ayuda a realizar cálculos utilizando los valores específicos. Ya, pero dentro de esas funciones o fórmulas, ¿recuerdas tú cuáles son esas funciones o fórmulas que ya hemos hablado en la sesión anterior? Bien. Cuando hablamos de funciones básicas, Siriaco, estamos hablando de aquellas funciones que te van a permitir obtener valores, como por ejemplo, quiero obtener el valor máximo. ¿Qué función sería? La función max. Quiero obtener el valor mínimo. ¿Qué función aplico? La función min, min. Esas son funciones básicas. Aquellas funciones que te van a permitir obtener cálculos básicos como el valor máximo, el valor mínimo, el valor promedio, la sumatoria, realizar un conteo de datos. Esas son operaciones básicas. Y cada una de esas operaciones utiliza una determinada función. ¿Estamos de acuerdo? Por Sí, favor, Siriaco, revisar el material. ¿Ya? sí, profe, sí. Siriaco, pero no quiero que te vayas, Siriaco, sin antes que respondas a la pregunta número 2. ¿Qué representa un gráfico estadístico en Excel? Bueno, es para simplemente hacer referencias de los rangos de podría ser de las celdas o combinaciones que hacemos en las fórmulas. Imagínate, Siriaco, que estás trabajando en un centro de salud, llámese una posta, un hospital, y te dan una lista de pacientes, una tabla de datos de más de 1000 pacientes. Y Ya. esos 1000 pacientes representan los pacientes que han sido atendidos por especialidad. Y te dicen, Siriaco, queremos saber, Siriaco, el número de pacientes atendidos por especialidad. Imagínate que tú tengas que obtener un reporte de datos de esa información. Digamos que estás trabajando en un centro de salud, ¿ya? Y esa parte sí la entendí. Y te dan una lista de 1000 pacientes, una lista en Excel de 1000 pacientes. Y en esa hoja de cálculo de Excel hay información no solo de los pacientes, que significa tener sus apellidos y nombres, sino que hay información de las especialidades en las cuales han sido atendidos cada uno de esos pacientes. Y viene tu jefe inmediato, el doctor, la doctora, el licenciado, la licenciada, qué sé yo, del centro de salud, y te dice, Siriaco, necesitamos
saber, ¿no?, la siguiente información. Queremos saber el número de pacientes atendidos por especialidad. De esa lista de más de 1000 registros que tienes en esa hoja de cálculo. La pregunta es, ¿se podrá analizar la información de forma directa sobre esos 1000 registros, sobre esas 1000 filas que tiene la hoja de cálculo? ¿O sería mucho más interesante crear un gráfico estadístico donde puedas de repente representar eh, esa data, pero de forma visual? Mucho mejor sería el gráfico, profe. Vuelvo a hacer la pregunta bajo el ejemplo planteado. ¿Qué representa entonces un gráfico estadístico en Excel? Nos representa prácticamente a... ¿Qué representa? Los datos, pues, mi estimado. ¿Qué representa un gráfico estadístico? Datos. Son datos, pero de una forma visual, pues, profesor. Un gráfico de barras, un gráfico de columnas, un gráfico circular o pastel. ¿Qué va a representar? Datos, información, pero de forma visual, a través de repente de barras, de columnas, circular, un gráfico tipo pastel, de repente por porcentaje. Profesor, según la gráfica, me dice que más del 50% de atenciones se ha dado en el área de medicina general. Y hay un 15% que se ha dado en el área de infectología. Y según el gráfico me dice que hay otro 5% en pediatría. ¿Qué estás haciendo? Estás interpretando la información. Gracias a ese gráfico que te está trayendo la data a la cual se supone está haciendo referencia. Porque recuerda que todo gráfico estadístico hace referencia a un rango de celdas, ¿o no? Eso lo hemos explicado, mi estimado. Así que, por favor, revisar el material y las grabaciones para afianzar. ¿Ya? Por favor, Silvia. Sí, profe. Muy bien, ok, gracias. Tenía la intervención de la señorita Yáñez. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, era para comentarle, bueno, las funciones de realidad, a veces siempre solemos solamente tener lo que aprendemos en el colegio, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división, pero también hemos aprendido en su clase y seguramente en alguna ocasión hay algunas funciones, ¿no? Como el contar sí, sin error, máximo, mínimo. E incluso se nos ha explicado cómo es que una lista podemos sacar de un valor el máximo o también el mínimo, ¿no? Para hallar hacer una fórmula, alguna referencia, o responder a alguna inquietud o sacar algún dato, ¿no? Y en cuanto a los gráficos, sí, ¿no? Es algo que si nosotros lo hacemos, nos conviene visualizar los gráficos. Por ejemplo, si tal vez estemos en una entidad donde se maneja de repente finanzas un poco grandes, no voy a estar contando, por ejemplo, si tengo que ver algunos libros contables, estar viendo las sumas, las restas, las operaciones, sino a través de los gráficos ya es más rápido. Inclusive si hay una reunión donde uno va a indicar acerca de los datos, ¿no? De repente finanzas o de repente una persona que está en almacén, quiere hacer un inventario. Entonces, ya permite tener a través de los gráficos rápidamente, ¿no? Porque si no vamos a dilatar, vamos a ver, imaginémonos que estemos como hace años atrás con libros, ¿no? Y hojas tras hojas ¿no? Entonces se traspapela la información, los papeles, y no se da un dato preciso, ¿no? Y sobre todo los contadores quienes se tienen que declarar, tienen que tener todos los datos precisos, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente, los gráficos es de gran ayuda, el Estado mismo lo usa, ¿no? Nosotros mismos tenemos que aprender a usarlos, ¿por qué? Porque vamos a tener en cuenta, ¿no? Historial médicos, de repente los pacientes, inclusive patologías, ¿no? Y tenemos que estar, por decirlo así, viendo las estadísticas, cómo está, en qué podemos ser un centro de apoyo, de acuerdo a la carrera, para algún proyecto. Entonces,
va a abrirse algunas puertas y nos van a indicar, inclusive una entrevista, ¿no? ¿Qué opinas acerca de tal asunto? Bueno, según la estadística indica esto y nos guiamos de diferentes gráficos, como usted mencionó también la vez pasada, ¿no? Hay varios tipos y del cual tenemos que seguir aprendiendo. Así es, y efectivamente los gráficos de alguna manera nos deben servir para poder interpretar la información. Porque el gráfico no solamente es que quede bonito, con colores, ¿no? Que de repente sea un gráfico muy colorido y que muestre los valores numéricos, sino es saber interpretar ese porcentaje, saber interpretar ese dato que yo estoy visualizando, ¿verdad? Y poder a través del gráfico hacer la lectura de la información de forma ya resumida. Porque no olvidemos que en Excel, cuando yo explicaba el tema de poder crear un gráfico estadístico, teníamos que crear, en este caso, una tabla resumen de datos. Y en esa tabla resumen de datos, nosotros aplicábamos ciertas funciones o ciertas formas para poder totalizar la información. Desde sumar puntos sí o contar puntos sí, que son funciones que te permiten hacer agrupación de datos. O sea, en otras palabras, un gráfico estadístico no es otra cosa que la agrupación de los datos a través de una función, a través de una fórmula. Yo puedo agrupar la información, la puedo consolidar y una vez la información ya consolidada, ya agrupada, puede ser luego graficada. Y aquí ha mencionado algo la compañera Yáñez, que es que ustedes como futuros especialistas técnicos en el área de salud, no solamente van a brindar el apoyo, lo que es trato de repente directo con el paciente, sino que en algún momento van a tener que hacer labor administrativa. Ponte que por ahí falta alguien que tiene que ver con el computador, que tiene que manejar la información y no hay nadie. Entonces preguntan y dicen, oiga, ¿usted maneja, sabe si prende apoyo en el área de repente de atención al paciente? Registre sus datos, genérele su historia clínica, ¿no? O necesitamos generar justamente reportes cada fin de mes para presentarlo de repente a nuestro jefe inmediato y pueda evaluar y tomar decisiones, poder de repente dar seguimiento en lo que es la atención. ¿Cómo va nuestra área? ¿Cómo va el área de pediatría? ¿Cómo va el área de repente de geriatría o de medicina general o de infectología? ¿Cómo va la atención? ¿Cómo ha ido variando en el tiempo? ¿Cómo está la información con respecto a los meses? ¿No? ¿Cuál ha sido el mes que más demanda de pacientes hemos, digamos, tenido? Y también pueden a veces, incluso en algunos centros de salud, pasan encuestas, ¿no? Con respecto a lo que es la calidad de la atención. Y podemos encontrarnos con, de repente, respuestas que pueden ser interesantes para mejorar, para hacer un cambio, como que también podemos encontrar respuestas que podrían ser desastrosas para nosotros como área dentro de un centro de salud. Mira, ¿qué opinan los pacientes de nosotros? ¿Qué opinan con respecto al tiempo de atención, el tiempo de espera, calidad de trato? Podemos hacer muchas cosas dentro de lo que es la gestión administrativa, pero los datos no solamente deben de quedar en papel, sino que deben ser interpretados, graficados y lo más importante, analizados. ¿Me dejo entender? O sea, no es tener la data en Excel y ya, ok, tengo la data y ahí está. ¿Y para qué acumulamos datos? ¿Para qué registramos las ventas, los pedidos, la facturación, las citas médicas, las historias clínicas? ¿Para qué? Es para en algún momento hacer consulta de datos, extracción de datos, búsqueda de datos o análisis de datos. No olvidemos que estamos viviendo una era donde la informática, donde la inteligencia artificial está tomando, digamos, posesión de muchas áreas del conocimiento. Entonces, como futuros especialistas técnicos, tenemos que no solamente desarrollar competencias dentro de nuestra carrera, sino también de la parte informática, para no quedarnos rezagados en el tiempo. ¿Vamos? Entonces, de alguna manera, pues es importante al menos tener conocimiento de algunas funciones básicas, ¿no? Funciones de repente que sean necesarias para llevar a cabo ciertos cálculos,
más allá de la función max, min, promedio, contar, contará o suma, hay otras funciones más interesantes. Y es lo que, digamos, vamos a ir viendo clase a clase para que tú puedas en algún momento aplicar esas funciones cuando necesites de repente extraer cierta información o realizar ciertos cálculos que quizás en algún momento sea necesario ver, ¿no? Tenemos el comentario de la señorita Cintia Marrufo en el chat. Nos dice que el uso de las funciones se utiliza para tener un mejor control de la información, ¿no? Para poder hacer una verificación de los datos. Efectivamente. Muy bien, se agradece entonces a los compañeros que intervinieron. Bien, a continuación, jóvenes, vamos a ver el siguiente video que nos explica un poco acerca de cómo poder extraer datos dentro de un rango de datos, dentro de un rango de celdas, donde quizás tengamos que hacer la extracción de cierta información, pero basada en criterios. Profesor, cuando usted dice la extracción de datos, ¿está hablando de búsqueda? Sí, correcto. ¿Existen funciones de búsqueda en Excel? Sí, pero hay una función muy interesante que es del Excel 365, que es la función filtrar, que te va a permitir traer no uno, sino varios registros de una manera automática, de una manera sencilla y sobre todo fácil. Veamos el video y luego comentamos. Una de las alternativas que existen cuando queremos traer información sin necesidad de filtrar es justamente las funciones que vamos a ver. No se lo pierdan. ¿Por qué? Porque está muy interesante y es algo que también van a ver que nos va a resultar muy útil cuando queremos dejar tablas exactas, pero extraer cierta información filtrada por criterios. Y dar algo que ya hicimos con las funciones sumar puntos sí, contar puntos sí, pero en esta ocasión con muchos más criterios. Así que no se vayan, esto está muy corto y muy interesante. Saludos a Francisco Terán y bienvenido. Estoy hablando de estas tres funciones. Voy a tratar de ser lo más rápido posible para no cansarles con el video y tratar de explicar de qué se trata, ¿no? Si es que no saben de qué estoy hablando, les invito a que vean el video por aquí, en donde hablo también de funciones. Sumar sí, contar sí, promedio sí, esta vez hablaré de sumar sí conjunto, contar sí conjunto y promedio sí conjunto, de una forma muy rápida. No olviden también suscribirse al canal, amigos, suscríbanse al canal, activen la campanita, es muy importante que activen la campanita para que estén informados cada vez que subimos un video nuevo o hacemos una clase. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. Bien, sumar sí conjunto, contar sí conjunto, promedio sí conjunto, ¿qué, o más bien, en qué se diferencian con sumar sí, con contar sí o con promedio sí? Al decir conjunto, lo que nosotros estamos diciéndole a nuestro, por medio de la función a Excel es, súmame sí, pero en conjunto, o sea, con un conjunto de criterios, ya no solamente con uno, sino con un conjunto de criterios. Acuérdense, cuando empezábamos sumar sí, decíamos, uno subía para hacer sumar sí, se cumple con un criterio. En este caso, sumar sí conjunto va a cumplir varios criterios para realizar la suma. De la misma forma, contar sí y promedio sí. Bueno, absolutamente. Y yo voy a utilizar tres criterios para sumar vendedor. En esta tabla de aquí tenemos vendedor, tenemos forma de pago, está de acá, y tenemos provincia, que está de acá. ¿Ok? De acuerdo a esos tres criterios voy a sumar. Lo primero que voy a hacer es voy a extraer estos datos y voy a crear listas aquí, despegarlas para no tener que estar digitando una lista para cada uno, ¿no? Entonces voy a utilizar la función únicos y voy a decir que me extraiga, en este caso, de los vendedores únicos, me pide una matriz, te digo la matriz de vendedores. Doy clic aquí, shift, control, flecha hacia abajo, me ha seleccionado todos y cierro los paréntesis. Pulso enter y mire, ya me he extraído los datos únicos de vendedor. Voy a hacer lo mismo con forma de pago. Igual, únicos, abro, digo forma de pago, selecciono desde el primero, shift, control, flecha hacia abajo hasta el último y cierro los paréntesis. Aquí ya tengo las formas de pago y por último voy a extraer los campos únicos de provincias, ¿no? Selecciono desde aquí, shift, control, flecha hacia abajo, cierro los paréntesis, pulso enter y ya tengo. Entonces, una vez que tengo esto,
noten algo, ¿no? Aquí yo tengo estos datos, pero estos datos obedecen a una función, ¿ok? Es decir, si yo cambio estos datos acá, probablemente también cambie, o si agrego una nueva forma de pago, o cambio el nombre de la forma de pago. Yo quiero que estos datos no dependan de nada. Selecciono Control C y voy a pegarlos sobre sí mismo, con clic derecho y este de aquí que dice pegar solo valores. Esto hará que queden los datos aquí, pero miren, ya está sin función, ya no depende de nada, sino que está solo los datos. ¿Sí? De esta manera, entonces, ahora sí puedo yo crear mis listas. Aquí, en vendedor, me ubico y digo datos y me voy acá a validación de datos. Esto ya lo he hecho también en videos anteriores. Escojo lista y en origen voy a seleccionar mi lista de vendedores. Ok, listo, aceptar. Ya tengo mi lista de vendedores. Si me voy a forma de pago, hago lo mismo. Datos, me voy acá a validación de datos. Esta es la opción que nos permite hacer eso, ¿no? Validación de datos. Y aquí digo permitir lista. En origen, como estamos hablando de forma de pago, las tres formas de pago, aceptar y listo. Miren, ya tengo las tres. Y por último, la provincia, ¿no? Me voy a datos, validación de datos, digo lista y voy a decir aquí en origen todas las provincias. Aceptar y tengo todas las listas disponibles. Pero esto vamos a ocultarlo para que no se vea. Seleccionamos todo esto, control 1, para que nos muestre la ventana de formato personalizado, ya saben, los tres puntos y coma, y eso ocultará los textos. De tal forma que aquí no nos quede absolutamente nada, pero aquí continúan apareciendo nada. Entonces ahora sí, fíjense, aquí vamos a decir cuánto nos ha vendido pues, una suma de ventas en conjunto con estos tres criterios. Y seleccionamos tres criterios y basados en estos tres nos dará un total de venta. Sumar punto sí punto conjunto. ¿Ok? Fíjense, sumar punto sí punto conjunto. Lo que nos pide es un rango de suma, luego nos pide un criterio 1, perdón, un rango de criterio 1 y luego el criterio 1. Estos dos argumentos son íntimamente relacionados, porque el criterio 1 dependerá del rango de. Fíjense, si yo sigo agregando, me dice criterio 2, rango de criterio 2. Estos también deben estar íntimamente relacionados. Y así voy agregando criterios a mi función. Entonces, primero, el rango que quiero sumar. Rango de suma, voy a decir que sume las dos. Selecciono desde la primera, y control flecha hacia abajo, hasta la última. Ahí está. Y este será mi criterio de venta. ¿Ok? Voy acá arriba, digo punto y coma. El rango del criterio quiere decir, en este caso, como voy a hacerlo primero por vendedor, mi rango de criterios será vendedores, porque el rango no me dice valor, rango, todo el rango de vendedores. ¿Sí? La columna vendedores, perfecto, punto y coma, y el criterio 1, con este rango, está en listo. Punto y coma, rango de criterio 2. En este caso, el criterio 2 me da la tarjeta de la forma de pago. Con ese rango del criterio 2 voy a seleccionar todo el rango de mis formas de pago. Y Shift Control, flecha hacia abajo, listo. Punto y coma. Ahora el criterio 2. El criterio 2 tendrá que ver relación directa con el rango de criterio 2 que acabo de seleccionar, que es formas de pago, será este. Y por último, rango de criterio 3, caso de la provincia, digo provincias desde aquí, punto hasta abajo, es mi rango de criterio 3, y el criterio 3, punto y coma, será esta provincia, con mi rango, el rango de provincia. Listo. Cierro, pulso Enter y ya tengo aquí mi valor. En este caso, tienen que coincidir los tres, o sea, tienen que existir estos tres criterios para que nos haga la suma. Por ejemplo, yo voy a decir de el vendedor José, ¿sí? De la forma de pago, no sé, cheque, y de la provincia de Guayas, miren, me da, en este caso, 210 mil y pico de dólares. Si yo digo formas de pago, pero el tarjeta de crédito de Conte y de la provincia de Guayas me va a dar eso. Y si digo efectivo, pues no ha vendido nada en efectivo. Y vemos cómo, pues pasando tres criterios ya tenemos valor. Ahora bien, ¿qué pasa con la cantidad? Con la función contar puntos y punto conjunto. Esto es más fácil aún que lo que hicimos en este momento de la suma. ¿Por qué? Porque ya nada más necesitamos dos criterios en conjunto. El rango del criterio y el criterio. Dos argumentos.
Rango de criterio 1, relación directa con el criterio 1. Rango de criterio 2, relación directa con el criterio 2. Rango de criterio 3, relación directa con el criterio 3. Y así vamos organizando los rangos con los criterios. Fíjense, rango de criterio 1, hablábamos de vendedores, ¿no es cierto? Entonces, selecciono el rango de vendedores. Listo, punto y coma. ¿Cuál será el criterio 1? Muy sencillo, pues este de aquí que habla de vendedor. Listo, siguiente. Rango de criterio 2, entonces la forma de pago, como me dice rango, selecciono todo el rango de pago. Punto y coma. Y me dice criterio 2. ¿Cuál es el criterio 2? La forma de pago, pero punto y coma, el último rango de criterio 3, caso era la provincia, selecciono y control flecha hacia abajo y el criterio 3. Este de aquí, punto y coma, criterio 3, este de aquí. Listo. Cierro y ya tengo mi conteo de ventas. Entonces, fíjense, en este caso digo cheque, 15 ventas de José en cheque y pues ha pedido $200,000. A ver, por ejemplo, si yo aquí digo, José, en la provincia de El Oro, tiene 000. Si yo acá cambio, digo, por ejemplo, voy a buscar un José. Aquí está un José. Voy a decir que ha vendido también en la provincia de El Oro. ¿Sí? El Oro. Miren, cambio, ya tengo un José en la provincia del Oro que ha vendido en cheque y dice renta con un total de $948, que es justamente esta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de la tabla pues irá esta función contando de acuerdo a los valores. Y por último el promedio es igual a la suma, lo mismo, exactamente. Lo que cambia simplemente es la operación y obviamente el nombre de la función, ¿no? Promedio.si.conjunto. El rango que voy a promediar, lo mismo que la suma. El rango que sume, ¿cuál era? Ventas. En este caso, el rango que quiero promediar será shift control flecha hacia abajo, listo. Punto y coma, vamos al segundo argumento. El rango del criterio 1. Nuevamente, hacemos exactamente lo mismo. Primer criterio era vendedor, entonces mi rango de criterio 1 será vendedor. Selecciono aquí hasta abajo, ya tengo mi rango 1. Ahora el criterio 1 será este de aquí, punto y coma. Rango de criterio 2, hablábamos de formas de pago, con este rango, y con flecha hacia abajo, tengo todo mi rango, y punto y coma, el criterio 2 será esta forma de pago. Y por último, rango de criterio 3, dan las provincias, y con la flecha hacia abajo, selecciono, y el criterio 3 será la provincia de acá. Cierro, punto, es todo. De esta manera yo tengo ya un promedio. Vamos a cambiar, por ejemplo, voy a decir Laura, voy a buscar aquí hay una Laura, y fíjense, aquí me está apareciendo un error, en este caso, porque el promedio también lo que hace es dividir. Y como aquí tenemos cero, cuando hay una división entre cero, lo que ocurre es que está un error. Esto lo podemos corregir aplicando acá la función si punto error. Es decir, editamos la fórmula y decimos si punto error, abro paréntesis, y aquí me pide un valor que será toda esta fórmula, me pide ellos y conjunto, y luego dice punto y coma, qué error, qué quiero que aparezca cuando me dé error, voy a decir que me aparezca entre comillas un guión, por ejemplo. Digo que me aparezca un guión cuando haya un error. Cierro, listo, miren, ya me desapareció el error. Entonces decía, Laura Cheque y Provincia del Oro. Por ejemplo, voy a buscar Laura, aquí está, voy a decir que ha vendido en la provincia de El Oro, ¿ya? Y que la forma de pago ha sido cheque. Miren, y automáticamente cambió el oro, la forma de pago. Tenemos una venta de $3,520 y el promedio sale lo mismo, pero si yo aumento una más de Laura, digo el oro, de Laura con cheque, van a ver cómo ya el promedio cambia. Hay dos ventas, 4,000 y pico de dólares, 240, y el promedio de ventas es 2,120. Entonces, cuando ustedes necesiten filtrar información o no filtrar, extraer información específica, como en este caso, de acuerdo a varios criterios, esta es una alternativa muy, muy buena que tienen que utilizarla y les puede servir, acaban de ver, de una forma muy fácil. Eso es todo, mis amigos. Espero que haya sido de la agrado de ustedes. No les canso más. No se olviden de dejar sus likes, comentar, compartir el video para poder seguir creciendo con eso, infinitamente su presencia y nos vemos hasta la próxima.
Bien, teníamos entonces ahí la explicación, ¿no?, del video, las diferentes funciones que te permiten totalizar ciertos datos y que de alguna manera pues también sirve para poder extraer cierta información a manera de búsqueda o a manera de consulta. Como en toda función que se aplica pues en Excel, esta tiene una sintaxis, tiene, digamos, tus argumentos, tus parámetros. Entonces, cuando uno quiere aplicar una función o fórmula, tiene que considerar justamente eso, el tema de los argumentos o los parámetros que va a aplicar. Bien, ¿cuál es la finalidad o propósito de esta sesión? Que ustedes como estudiantes puedan aplicar las funciones de contar puntos sí, contar puntos sí, punto conjunto, sumar puntos sí. También existe la función max.sí punto conjunto y min.sí punto conjunto, así como la función promedio punto sí. Todas estas funciones son exclusivas de Excel 365. Temario. Hablemos entonces de la función contar puntos sí, función sumar puntos sí, promedio, promedio puntos sí. Hablaremos también de la impresión de un libro en Excel, tema también de gráficos, y cómo establecer el área de impresión a través de la vista preliminar. Bien, hablemos entonces de la función contar puntos sí. La fórmula lo que hace básicamente es cuenta un rango de celdas que contengan únicamente valores numéricos, pero basado en una condición, es decir, basado en un criterio. La función contrapunto sí que hace cuenta un rango de celdas, repito, basado en una condición o criterio. Si la condición se cumple, pues devuelve, en este caso, el número, ¿no?, que ha obtenido producto de la contabilización de los datos. La sintaxis es la siguiente, dice igual contar puntos sí, paréntesis, te pide un rango, que es el rango del criterio, y el criterio. El criterio por lo general siempre va entre comillas, y el rango de celdas al cual vamos a hacer referencia dentro de la sintaxis de la función contar puntos sí, hace referencia a aquella columna donde se encuentra el criterio que se supone estamos buscando y del cual queremos totalizar o contabilizar. Aquí, por ejemplo, hay una lista de personas, ¿no? Cada uno tiene su respectivo sexo, tiene un peso, y lo que se quiere saber aquí es el número de, en este caso, digamos, personas, ¿no?, que tienen un peso mayor a 70 kilogramos. Es decir, ¿cuántas personas de esta relación, de esta lista, pesan más de 70 kilos? Entonces, ahí lo que quieren hacer es un conteo de datos. Quieren contabilizar un rango de celdas pues, basado en una condición. Hablemos de la función sumar puntos sí. La función sumar puntos sí lo que hace específicamente es suma selectivamente las celdas que coincidan con un determinado criterio, con una determinada condición, es decir, suma un rango de celdas, pero basado en una condición, basado en un criterio. ¿Cuál es la sintaxis? La sintaxis es la siguiente, ¿no? El rango va a hacer referencia al rango de celdas que se va a evaluar. El criterio viene a ser la condición, puede ser un texto, puede ser un número, que nosotros queremos condicionar dentro de la función. Basado en ese criterio, si se cumple, la función lo que debe hacer es llevar a cabo la sumatoria, es decir, debe sumar el rango de celdas. En otras palabras, lo que va a hacer la función o la fórmula es llevar a cabo una contabilización de los datos, es decir, va a llevar un conteo de datos. Va a contabilizar basado en un criterio, basado en una condición que se supone estamos nosotros especificando. Si se cumple ese rango de celdas, si se cumple, digamos, ese criterio, la función realiza la respectiva sumatoria. Bien, con respecto al ejemplo, le dice lo siguiente, ¿no? El argumento puede ser, dice,
32, por decir, la condición puede ser 32, puedo escribirlo como valor, en este caso, numérico, o puedo colocarlo entre comillas. Si es mayor, pones entre comillas mayor y luego el número. Y si es simplemente una cadena de texto eh, o una expresión, por ejemplo, queremos sumar el stock total de productos que sean únicamente manzanas, por decir, ¿no? Entonces, entre comillas, colocas ahí la palabra manzanas. Eso iría en el argumento de la palabra criterio. Y el rango a sumar son las celdas que se van a sumar, y estas celdas están contenidas en un rango, que es el rango a sumar. Y este rango lo que va a hacer es suma, o va a sumar, digamos, aquellos valores numéricos que siempre y cuando cumplan con la condición o con el criterio especificado, ¿no? Si no cumplen, no suma nada. Si cumplen, esas celdas que cumplan con la condición van a ir sumándose de forma aditiva dentro del Excel. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Nos dice lo siguiente. En el ejercicio dice, muestra la siguiente figura y se ha obtenido aquí el total de ventas, ¿no? El total de ventas por peras y por manzana. Es decir, te han registrado diferentes frutas, ¿no? Ahí está peras, manzanas, y obviamente en diferentes días se ha hecho la venta, cantidad de venta de esas frutas, peras y manzanas. Pero queremos hallar un total, queremos saber cuánto es la cantidad de peras y cuánto es la cantidad de manzanas que te ha vendido. Entonces ahí lo que se tiene que aplicar es la función sumar puntos. Se suma el rango de B1 a B13, porque es, digamos, el rango de las celdas que contiene la fruta, en este caso, y el criterio viene a ser B13, o sea, en este caso peras, ¿no? Ese viene a ser, digamos, el criterio. Y el rango a sumar tiene que ser la columna de la cantidad. En este caso, pues es la columna C, que va desde C2 hasta C11. Entonces, en ese sentido, pues la función sumar puntos y lo que va a hacer es sumar un rango de celdas, pero basado en una condición. Aquí, por ejemplo, dice ventas después del 3 de octubre. En el sumar puntos sí se coloca el rango de el día, porque justamente tiene que ver con las ventas diarias para poder llevar a cabo, digamos, la sumatoria, y de forma adicional se ha indicado el rango de C2 hasta C11, ¿no? Que vendría a ser pues el rango de la cantidad. La función promedio, en tanto, lo que hace es sirve para obtener el valor promedio o la media aritmética de un conjunto de valores numéricos, ¿no? Que se encuentran especificados a través de un rango. Nosotros podemos sacar el promedio sobre un rango de celdas, o puedes sacar el promedio únicamente de celdas individuales, o incluso hacer referencia pues a un rango de celdas, ¿no? Aquí, por ejemplo, están aplicando la función promedio, es igual promedio, y el rango de celdas. Este rango de celdas debe ser de A52 hasta A57, ¿no? Justamente ahí está, igual promedio A52 hasta A57. ¿Para qué? Para que pueda, en este caso, obtener, ¿no? El promedio, que puede ser un promedio de ventas, puede ser de repente el promedio de unidades vendidas, etcétera, ¿no? Y recuerda que siempre todo promedio sale con decimal. Bien, también existe la función promedio.si, que es básicamente una función que va a permitir hallar el valor promedio, pero basado en una condición. Si la condición se cumple, te devuelve el valor promedio. Hay ciertos parámetros que se deben de considerar dentro de la sintaxis de esta fórmula, como por ejemplo el rango del criterio, el criterio y el rango a promedio. Entonces hay dos columnas. Una columna que puede ser referencia a valores numéricos y otra columna que puede hacer referencia a texto, ¿no? Básicamente. Bien, entonces hay que tener en cuenta
¿no? Que la función promedio punto sí, como su mismo nombre le dice, es una función que permite hallar el valor promedio basado en una condición. Si la condición se cumple, devuelve el valor promedio. De caso contrario, no. Bien, acá tenemos un ejemplo donde nos habla de cómo aplicar la función promedio punto sí si la venta es mayor a 100, ¿no? Nos dice, si la venta es mayor a 100, entonces se halla el promedio. Y por ejemplo, dicen igual promedio punto sí, entre paréntesis, está haciendo referencia a las ventas, donde la cantidad dice sea mayor a 100, que es el argumento, que es el parámetro que ellos han definido, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que todas aquellas cantidades cuyo promedio esté por encima de, digamos, por encima de los 100 euros, porque parece, pues se representa euros, entonces se quiere hallar cuál es el promedio de ventas, ¿no? Que se ha, digamos, realizado. También está la función promedio punto sí punto conjunto. Es muy, en este caso, similar a la función promedio punto sí, ¿no? Promedio punto sí punto conjunto lo que hace es promedia un rango de celdas basado no en uno, sino en varios criterios. Y tienes dos, tres criterios para sobre ello poder hallar el promedio, pues créeme que la función promedio punto sí punto conjunto sería la función ideal. Muy bien. Por otro lado, tenemos un ejemplo, mira, aquí tenemos diferentes tipos de productos. Tenemos manzanas, manzanas rojas, naranjas, etcétera. Y cada, digamos, cada producto tiene un valor de ventas, ¿no? Por ejemplo, manzanas dice 100 euros, manzanas rojas 150 euros, naranjas 250. Entonces, de todo ello se quiere hallar cuál es el promedio, ¿no? ¿Cuál es el promedio con respecto a, digamos, a lo que es el producto únicamente manzana? Porque solamente quieren sacar el promedio de ventas de manzana. Entonces, manzana viene a ser la condición y el rango del promedio es la columna C. De C1 a C6 es el rango del promedio, ¿no? El rango de criterio, en este caso. Y la condición, pues, viene a ser manzanas y el rango que se va a promediar son las ventas, ¿no? ¿Y dónde está ese criterio manzanas? El criterio manzanas, por ejemplo, según esta función, está en la columna B. Pero también hay otra condición que no se visualiza, como por ejemplo, el promedio, pero por año, del 2016, por ejemplo, ¿no? Hay otra forma de condición. Bien, jóvenes, pasemos entonces a la actividad sincrónica y apliquemos lo aprendido. Bien, para el desarrollo de nuestra sesión es importante mencionar que nosotros hemos estado trabajando con un registro de notas, ¿sí? Y este registro de notas hemos estado trabajando a través del programa de Excel. Y el día de hoy lo que vamos a explicar es cómo trabajar ese archivo de Excel desde el cloud, es decir, desde la nube. Lo primero que tienes que tener en cuenta es tener una cuenta de correo. En este caso puede ser en Outlook. Si es una cuenta, digamos, de pago de suscripción, para lo que es el Office 365, por ejemplo, se puede adquirir a través de esa modalidad de pago. Ahora, si tienes una cuenta corporativa, dependiendo de el lugar donde estés tú laborando, es muy probable que de repente sí hayan comprado las licencias para
Office 365. ¿Ok? Y en el caso pues de Carrión, Carrión sí cuenta con las licencias de Office 365 desde la cual nosotros podríamos aperturar nuestros archivos, pero todo desde nuestra cuenta de correo, es decir, desde OU, previo logueo, previo inicio de sesión. Profesor, cuando usted dice la cuenta corporativa, ¿a qué se refiere? Aquella cuenta que termina en @acarrion.edu.pe. Eso es una cuenta, en este caso, institucional o corporativa, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es acceder a nuestra cuenta de correo institucional. Una vez que tú te has logueado y estás ya, digamos, dentro de tu cuenta de correo institucional, lo que tienes que hacer es subir el archivo a tu espacio virtual. Haces clic acá, donde dice ir al OneDrive de la empresa. Cuando tú haces clic ahí, lo que va a suceder es que se va a cargar el espacio virtual, ¿no?, de tu cuenta, en la cual se supone están tus diferentes, de repente, archivos que tú puedas estar manejando, de repente, ¿no?, desde la nube, desde el cloud. ¿Eso es posible? Sí es posible. Repito, todo depende de la información que tú tengas, ¿no? Que tú tengas. Bien, estando entonces en este entorno, te vas a la opción que dice Mis archivos, porque acuérdate que el OneDrive, en el caso de Carrión, es un OneDrive corporativo, donde todos los usuarios comparten sus archivos. Pero yo me estoy yendo a la opción que dice Mis archivos, donde se supone tengo únicamente la información de los documentos que yo manejo dentro de mi cuenta de usuario, ¿no? Es decir, desde mi cuenta corporativa. Bien. Entonces, en este caso, estando dentro de la sección que dice mis archivos, atención por favor, vamos a tener que subir, ¿no?, nuestro archivo a nuestro espacio virtual, al Drive, porque esto es como un Drive, es un espacio de almacenamiento en la nube, ¿correcto? Bien, nos vamos a ir a la opción que dice agregar nuevo. Hago clic ahí. Y lo primero que me dice el Excel 365, el Excel en línea, me dice, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres crear una carpeta? ¿Quieres cargar archivos? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres cargar una carpeta en el OneDrive? No, me está dando, digamos, la opción. Entonces hago clic en la opción carpeta. Y lo primero que me dice es nombre de la carpeta. Entonces yo voy a poner acá ofimática, ¿sí?, guión fisioterapia y rehabilitación. Me pide un color, tú puedes darle un color personalizado si quieres de tu carpeta. Esto ya depende de ustedes, le dan un color y le dicen crear. Y ahí está, se acaba de crear la carpeta de Ofimática, ¿sí? Acabo de crear, repito, dentro de mi Drive, mi carpeta ofimática y rehabilitación. No le he puesto el mismo color amarillo, que es lo típico, lo convencional, sino un color medio celeste. Bien, ¿qué hacemos ahora? Entras, ¿no? Te ubicas dentro o entras en todo caso dentro de la carpeta donde se supone voy a subir mi archivo. ¿Estamos? Bien, entonces repito, estoy dentro de la carpeta. Una vez que estoy dentro de la carpeta, hay una opción acá que me dice, ¿no? Cuando ya los archivos estén cargados, voy a poder incluso descargar el archivo. Pero yo ahorita no lo voy a descargar, quiero ahí cargarlo.
Entonces le digo nuevamente, agregar nuevo. Y aquí hay una opción que dice carga de archivo. Hago clic ahí. ¿Sí? ¿Lo vieron? Lo repito, lo repito. Estoy dentro de mi espacio virtual, estoy dentro ya de mi carpeta y le digo agregar nuevo. ¿Qué es lo que quieres hacer? Me dice. Y le digo, quiero agregar una nueva carga de archivo. En este caso, lo que yo voy a hacer es decir que yo quiero hacer la carga de archivos. Ya, eso es lo que yo voy a hacer. Digo, ok, voy a hacer una carga de archivos. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer, atención, es buscar la ruta. ¿Y dónde está la carpeta? ¿Dónde está la carpeta que se supone contiene la información que quiero subir a mi espacio virtual para trabajar online el Excel 365? Entonces yo digo, yo tengo mi información en la semana 6. Aquí está mi registro, es un registro de notas. Atención, por favor, es un registro de notas. Lo selecciono y le doy a abrir. Y espero que el archivo se cargue. Y ahí está. Ya mi archivo está en el cloud, está en la nube. Aquí está, ya lo tengo. Obviamente no lo he compartido, va a estar como privado. No quiero compartirlo tampoco. No quiero que esté disponible para otros usuarios, así que lo manejo como privado. ¿Dónde está mi archivo? Dentro de mi carpeta. Podemos de repente, ya una vez que está acá en la nube, editar y proceder a agregar la información de repente a nuestro documento, a nuestro libro, o en su defecto poder abrir, editar y guardar, ¿no? Es básicamente el tema de la carga de archivos. Bien, ya el archivo está entonces en la nube, hago doble clic, ¿no? Y automáticamente se va a cargar. En este caso esperamos un ratito que cargue el archivo. También tiene que ver mucho el tema de la conectividad, ¿verdad? Entonces se demora un poquito mientras que va cargando. Esperamos la conexión. Puedes también refrescar si deseas mientras está el archivo cargando. Ahí está cargando ya. Y listo, ahí está. Tengo entonces mi documento, ¿correcto? En la nube. Ya estoy en la nube, estoy en Excel 365. No estoy cargando el archivo en el programa, sino a través del browser, a través del navegador. Lo que quizás tengo que tener en cuenta es que los gráficos que de repente yo haya creado, ¿no? Digamos, a través del Excel 365 en escritorio, puede que aquí varíe un poco, o incluso que no se visualice. Eso es por la versión. La versión del Excel. Por aquí teníamos una columna que decía los reportes de datos. Aquí sí está cargando el gráfico, pero mira que lo carga como si fuera un image. Bien, aquí lo está cargando, pero como imagen, ¿no? Es por la versión, pero ahí está la información. A mí lo que me interesa es poder trabajar con poder trabajar con la información desde el Excel 365. ¿Sí? Ya, bien. Aquí lo que yo voy a hacer sobre estos datos, mira, es insertar una columna. Les digo clic derecho, insertar columna. Y voy a insertar aquí la columna llamada curso. Y aquí voy a poner el curso de Ofimática. Pues aquí donde dice curso, ¿sí? Voy a colocar el curso de Ofimática. Doble clic, voy a copiar porque toda esta información tiene que ver con los datos del curso de Ofimática.
En este registro de notas, yo también podría tener información no solamente de las notas que han obtenido, digamos, estos estudiantes solamente de ofimática. También podría tener información de los otros cursos. Entonces, mira lo que voy a hacer. Voy a hacer un copiado de datos, pero antes del copiado, acá creo que había espacios en blanco, eso lo voy a quitar. Esto fue un ejemplo nada más. Acá también. Y lo que voy a hacer es copiar esta información. ¿Ya? Mira, lo selecciono, ¿ya? En este caso necesito copiar y pegar, quiero ir hacia abajo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? A ver, podría en todo caso eh, insertar, ¿sí? Filas hacia abajo, ¿no? ¿Cuántas más o menos filas son? Son alrededor de 34 filas, para ser más o menos exactos, son alrededor de 34 filas. Entonces, yo podría hacer un copy, ¿no? De la información y aquí podría yo decir, en este caso, insertar celdas copiadas. ¿Ya? Pero cuando hago eso, me va a generar con toda la hoja de cálculo, lo cual está mal. Entonces, ¿qué hago? Control Z. No quiero que haga el copiado de esa forma. Si le digo pegar aquí directamente, es muy probable que chanque la tabla, o sea, que lo reemplace. Y eso no es lo que yo quiero. Entonces, mira lo que voy a hacer. Voy a insertar en bloque estas celdas, que son básicamente las celdas que necesito tener a mano. Ahí está. Ahora, ¿qué hago? Mira, voy a copiar todo esto. Voy a copiar los datos con el código de la sección y todo. Copy. Y aquí le voy a decir page, pegar. Y ha copiado todo un bloque. Ahí está. Como esto tiene fórmula, simplemente arrastro. Voy a arrastrar nada más para obtener la información. Lo mismo con el tema del código. Ahí está, ¿no? Básicamente el tema del código. Ese es un código que generan, ¿no? En función al año y un valor correlativo. Muy bien, aquí voy a cambiar el nombre del curso. Ya no va a ser el curso de ofimática, ¿correcto? Ya no va a ser el curso de ofimática, sino voy a colocar los datos de otro curso que dichos estudiantes también están llevando, digamos, dentro del presente semestre, ¿no? Dentro del ejemplo, claro está. Entonces, yo aquí podría indicar el otro curso. Por ejemplo, llevan el curso de anatomía del aparato, dice, ¿no? Es otro curso que llevan. Entonces, acá lo voy a registrar, tipo, anatomía del aparato. Jalo un poquito. Ahí está, ¿no? Y ya, muy bien. Entonces se llama anatomía de la... Ya, entonces, este curso, digamos que yo estoy
colocando, como está en altas y bajas, ¿no? Mayúsculas y minúsculas, lleva tilde. Pues yo acá lo voy a tildar también. Anatomía. Ahí está. Una vez que yo he colocado el nombre del curso, arrastro, ¿no? Acuérdate que el vértice, mira, en la web pones el puntero del mouse, ahí aparece. Se llama vértice. Ahí está. O también conocido como la colita de la celda, ¿no? Hago clic ahí, ahí cambia, mira, automáticamente cambia el color. Simplemente arrastro. Y ahí está. Entonces ahí tengo la información, ¿no? De lo que estoy copiando. Ok, digo, en este caso, el guardar los datos se guarda automáticamente, así que no tengas problema con eso porque automáticamente se guarda. No hay necesidad de decir menú archivo guarda, se guarda automáticamente. Lo otro que tengo que colocar acá son las notas, ¿no? Se supone que el estudiante, pues aquí maneja lo que se llama un rango de notas y que estas notas se suponen se van a ir registrando, ¿no? En base a la información, digamos, que ellos hayan obtenido, los datos de repente, ¿no? Ya por ahí en algunas notas desaprobatorias, solamente como ejemplo, nada de otro mundo, información que yo tengo que registrar. Ya, digamos que son las notas de los estudiantes. Obviamente, esto es un ejemplo y en función a dicha información es que voy a mostrar los valores. Todo esto, recuerda que le puedo poner lo que se llama bordes, ¿no? Ahí está. Siempre tu cuadro, puedo hacerlo de esa manera. Muy bien. De la misma forma, ¿ya? Por un tema simplemente, mira, de visualización, ¿ah? Un ejemplo nada más, es un ejemplo, ¿ya? Por un tema de visualización, digamos que yo voy a duplicar, ¿no? Las notas por ahí para completar el cuadro, ¿ya? Como ejemplo, claro está. Entonces, prácticamente toda la data lo ha duplicado, profesor, para que pueda usted generar la data, ¿no? La información. Sí. Aquí, por ejemplo, la validación, ¿no? Se activa. Me dice, ingrese datos entre 0 y 20. Pero esa validación yo lo hice, recuerda, en el software de escritorio. Y acá también la validación, Excel 365, lo detecta y me dice, no, te has equivocado. Ahí ese dato no corresponde. Ah, ok, muy bien, tienes razón. No, ese dato no debería de mostrarse, ¿correcto? Muy bien. Entonces, de alguna manera, cuando uno prepara la información, ¿sí? Poner así nada más los valores, ya está. Entonces, he llenado datos ya no de uno, sino de dos cursos, ¿no? Imagínate que yo tuviera la información o el registro de notas, el consolidado de todos los cursos, ¿correcto? La fórmula, mira, se sigue manteniendo, la que hicimos en el software de escritorio, ¿no, profesor? Sí, simplemente, ¿qué haces? Arrastras. Entonces le digo, ok, esta es la fórmula que se supone permite obtener el promedio. Simplemente lo estoy, ¿no? Colocando y arrastrando. Lo mismo sucede acá, mira. Lo que ya estaba, simplemente tenemos que arrastrar. No, obviamente sale desaprobado porque asume que no hay notas y no, al no haber, digamos, notas justamente en ese rango, lo toma como desaprobado, ¿no? Obviamente. Entonces acá, digamos que registro tus valores. Ahí está, 21, error. No hay nota 21, tienes razón. 14, 16, 16, 14, 18, 18. Ya, son valores simplemente que tú vas a tener que ir completando en función a la información que por ahí se pueda
tener. Por ahí vamos a desaprobar a alguien para tener datos un poquito, en este caso, aleatorio en función a la información que yo tengo, y ahí está. Entonces, hasta aquí tengo información no de uno, ojo, no de uno, sino ya tengo información de dos cursos. Tengo información de dos cursos, de ofimática y de anatomía del aparato. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuántos estudiantes son, no? Vamos así a revisar. Acá estoy en la tercera fila. Esto termina en la fila 35. 35 menos 2, 33. Son 33 filas, 33 estudiantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tengo hasta aquí, hasta 15. Son 33. Significa que me faltan 15 filas más. Entonces, mira lo que hago. Digo, ok. Insertar filas. Y me va a insertar el doble, ¿no? 15 y 15 son 30. ¿Ok? 30 y voy a poner 3 filas más. Ya está. Muy bien. Dicho esto, aplico el mismo criterio, mira. Igual, control C, control V, estoy duplicando la información. Arrastro nuevamente los datos. Ahí está, creo que el último estudiante me parece Ceballos, correcto. Aquí le voy a insertar una fila en blanco. Ahí está, una fila nada más. Entonces, aquí tengo datos de el curso de anatomía, ya. Anatomía del aparato, dice, es el nombre del curso. Vamos a poner otro curso más, agentes físicos 1. Digo, ok, agentes físicos 1. Ya. Como esta información es prácticamente lo mismo, simplemente voy a arrastrar. Y hasta ahí tendría información de 3 cursos, ¿verdad? De 3 cursos. Bien, por ahí nada más como un caso, digamos, de datos, ¿no? Voy a copiar todo este rango de celdas en base a la información que yo ya tengo. Entonces aquí lo copio y aquí también. Y de esa manera, pues, tengo ahí los datos, ¿no? Por acá voy a copiar otro rango, por decir, estas notas, las calificaciones que yo lo tengo acá, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Y ya tengo aquí lo que se llama el rango de notas, ya no de 1, sino de 2, 3 cursos. En el caso del promedio, simplemente arrastro la fórmula, ¿no? Y este se va a aplicar. Estos dos de la misma manera. Simplemente arrastro y listo. ¿Qué estoy haciendo? Generando datos. Estoy generando datos. Ya. Entonces acá digo, ok. De la misma manera voy a ingresar algunos valores, algunos datos, algunas calificaciones, solo como tema de ejemplo. ¿Ok? Ya está. Esto en la vida real serían los datos reales de los estudiantes en base a sus calificaciones, ¿no? Digamos que van ellos obteniendo, se tiene que ir aplicando. Ya, ok, listo. Ahora, pero esto tiene un formato. Entonces, no me hago problema, acá hay una opción que se llama copiar formato. Y lo que yo puedo hacer es con la brochita copiar el formato y aplicarlo, mira, sobre el resto del rango de celdas que pueda estar yo teniendo. Ahí está. Y el formato se aplica.
Listo, ya está, ya está. Ahora, con respecto a las preguntas, dice, ¿no? ¿Cuántos estudiantes aprobados existen en la evaluación de procesos 1? ¿No? Pero aquí, en esta pregunta, era de forma general, ¿no? Era de forma general, pero se había tomado únicamente el rango que hablaba de G3 hasta G35, ¿sí? De G3 hasta G35, porque era únicamente el tema de lo que vendría a ser ahora pues el curso de ofimática, ¿no? No, solamente ahí se ha considerado pues uno solo. Bien, eso no lo voy a modificar, eso va a quedar tal cual. Lo que yo voy a hacer ahora, ¿no? Es no tocar la data de lo que ya está, porque esos cálculos ya lo hemos hecho. Todo esto era en base al curso de ofimática. Yo voy ahora a hacer una especie de consulta de datos. Entonces, yo tengo una hoja de cálculo que se llama consultar notas. Esta consulta de datos, mira lo que vamos a hacer. Yo voy a agregar una función que se llama la función único. Yo voy a decir acá únicos. Y yo necesito de todo este rango, ¿no? Que obviamente se repite, solamente tomando como ejemplo esas tres celdas, aquellos datos que son considerados como únicos. Ahí está. ¿No? Que es en este caso ofimática, anatomía y todo. Ya, estos valores yo los voy a trasladar a otra hoja de cálculo, ¿sí? Voy a crear una hoja de cálculo aparte donde se va a llamar datos. La hoja datos. Ahí está. Bien. Estos valores que está acá los voy a cortar, los corto y lo voy a colocar acá. Pero le voy a decir que se peguen, ¿no? Que se peguen los datos y lo está jalando con la función únicos, obviamente del rango, ¿no? F4 para que sea absoluto y es este rango. Aquí voy a colocar la etiqueta cursos. Es más, voy a copiar el formato y lo voy a aplicar acá. Ahí está, curso. Y estos cursos van a ser en teoría los cursos que vamos a manejar. Digo, alto de fila, está como 15, ¿no? Puedo ponerle 20, ahí está. Alineado y todo lo demás. Ya. Este rango a mí me va a servir acá. Entonces, yo aquí lo que quiero hacer es una especie de consulta, ¿sí? De consulta de datos. Entonces aquí voy a colocar la palabra curso, ahí está, curso en singular, voy a colocar eso en negrita, ¿correcto? La fuente es Trebuchet, voy a trabajar con Trebuchet, tamaño 12, ahí está, al centro. Y aquí voy a crear, en este caso, una interfaz de consulta, ¿no? Interfaz de consulta. Le doy un color oscuro y le doy un color, en este caso, azul, ¿ya? Como color, digamos, de fondo. En cuanto a lo que es la web, sí te da, mira, también la opción de poder consultar algunos colores. Esto también es posible. Ya, digamos que ese es. Ya. Entonces aquí hay una opción que se llama datos. En datos, en este caso, voy a crear una validación de datos. Me voy aquí, mira, tengo la opción acá de datos. En Excel, en la versión de escritorio, tú puedes crear lo que se llama el tema de las listas
¿no? Tú ahí puedes crear una especie de lista para poder, digamos, jalar los valores. Acá también lo tiene, pero hay que buscarlo. Está en herramienta de datos y acá está, validación de datos. Y dentro de la opción de validación de datos te dice, ¿qué quieres crear? Quiero crear una lista. Aquí sí hay. Me dice, ¿pero dónde está tu origen? Está acá. Este es mi origen. Ese es tu origen. Sí, correcto. Ya, ese es tu origen. Omitir espacios en blanco, lo activas. Celda con lista desplegable, sí. Y en mensaje de error, te digo que muestre una alerta. En este caso, registro de notas sería el título. Y el mensaje va a ser el siguiente. El mensaje va a ser seleccione, ¿no? Seleccione un curso de la lista a consultar. Seleccione un curso de la lista a consultar. Le doy aplicar y ahí está. Estoy jalando, no sé si te das cuenta, estoy jalando los valores de la otra hoja de cálculo, ¿no? Ofimática, anatomía, agentes, ¿no? Físicos, que es el nombre, digamos, del curso del cual quiero consultar. Pero quiero que salga la lista ordenada alfabéticamente. Entonces, lo que yo voy a hacer es tratar de ordenar los valores de este rango, en este caso, y acá hay una opción que me dice, ¿no? Estos cambios, ¿desea ver la ordenación y el filtrado de otras personas o ver solo míos? O ver los cambios de todos los usuarios. Como trabaja el Excel en línea, habla, ¿no? Es que si es que mi archivo voy a trabajar en red y cómo va a ser el tema de la visualización. Digo, ver solo los míos. Ahí está, ¿no? Lo que yo estoy filtrando. Y a esto le desactivo el filtro. Entonces, esto es mi filtro, digamos, ¿no? Alfabéticamente. Estas son las notas como tal. Y aquí tengo, digamos, el dato. Pero como he aplicado filtro, es muy probable que efectivamente se dé, ¿no? ¿Qué me dice la entrada? A ver. Está, no, no mensaje de entrada, mensaje de error de bloqueo. Y en la lista voy a volver a jalar el rango porque recuerda que yo he hecho una especie de filtro. Entonces necesito que se actualice. Ahora sí. Ahí está, mira, alfabéticamente. Agentes físicos, anatomía y ofimática. ¿Sí? Le voy a cambiar la fuente. Digo, esto es Trebuchet, tamaño 12. Perfecto. Acá también quiero que tenga la misma, ¿no? Tenga los mismos valores. Trebuchet, tamaño 12. Ahí está. Ahí está mi lista. Creo una lista en base a los valores que están acá. Ahora tú dirás, y ya, ¿y qué es lo que quiere hacer? O sea, entiendo que quiere filtrar datos, usted quiere traer la información. Sí, yo voy a filtrar la información que tengo básicamente aquí, en el tema de Excel, ¿no? Yo quiero filtrar por curso y quiero filtrar por, en este caso, estudiante. O sea, que cuando yo seleccione al estudiante, yo pueda ver su detalle, yo pueda ver la información, ¿no? A mí me gustaría ver cuál es su evaluación de proceso 1, 2, 3, ¿no? No, eso es lo que quiero hacer. Entonces, aquí no solamente voy a tener el curso, sino también voy a tener el estudiante. Hasta acá digo estudiante, ¿ya? Atención, atención. Copio el formato, pego el formato, ahí está. Le hemos dado 12 puntos, ¿no? Ya. El alto, vamos a modificar el alto, vamos a ponerle 25 píxeles, ahí está. Y aquí, mira, voy a crear, en este caso, una lista desplegable. Sí, también una lista desplegable. ¿De lo de quién? De todo esto, sí. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo, digo, igual únicos, me apoyo de la fórmula únicos 365 y digo, mira, de todo este rango,
Pues son bastantes. Yo quiero valores únicos. Ya, valores únicos, sí, correcto. F4, F4. Enter. Y me devuelve, como puedes observar, la lista. Esto solamente es para llevarme la información, ¿eh? No es que lo voy a dejar acá, no, no. Entonces, como yo tengo toda esta data, me está filtrando, esto lo voy a llevar, lo voy a cortar y lo voy a colocar por acá. Digamos que aquí le doy pegar. A ver, ¿qué me dice? Ah, por la hoja en particular. Ah, ya, es por la forma de visualización, me parece, ¿no? Vista temporal. Vamos a ponerlo en todo caso. A ver, entendido. Ya, tiene la opción de filtro. Desactivo la opción de filtro. Esto lo voy a desactivar. Ya, a ver, vamos a ver. Es por la forma de visualización, me dice, ¿no? Estudiante. Ya, ahí está. Tengo la opción de estudiante. Ya, ahora yo necesito estos datos. Nuevamente, lo voy a seleccionar. Y le voy a decir copiar. Y aquí le voy a decir pegar, pero no fórmulas, sino pegar valores. Ahí está, pegar valores. Que lo pegue como valores, ¿eh? Pegar valores. Todo esto trebuchet tamaño 12. Le pongo sus bordes y ahí está. Entonces, ¿qué he hecho? He traído los datos de los estudiantes como único, ¿no? Con la ¿Y qué hago con esta columna? ¿La elimino o simplemente le digo borrar contenido? Borrar contenido. Ahí está. En realidad, esa columna simplemente la estoy utilizando para copiar y pegar. Nada más. Ya está. Y aparte, voy a tener por aquí otra celda que va a decir la condición del estudiante. La condición. Y la condición ya sabemos que es aprobado o desaprobado. Ahí está. Copiamos el formato, aplicamos y listo. Ya está. Ahora, aquí en mi consultar notas voy a crear en datos una validación. Igual le digo que quiero crear una lista. Me dice, ¿dónde está tu origen? Y sí, muy buena pregunta. Mi origen está acá. Estos son los estudiantes. Ok, entonces en donde dice valor, donde dice acá permitir lista, yo voy a seleccionar el rango. Digo, todo este rango. Aplicar, ¿no? Celda desplegable, ¿no? Celdas con lista desplegable y omitir valor en blanco. En mensaje de entrada le digo registro de notas. En mensaje seleccione el estudiante a consultar. Le doy a aplicar y ahí está. Nuevamente voy a chequear la configuración, validación. Ah, está jalando el rango de acá. No, tiene que ser el rango que está en notas. Pero, recuerda que hay que borrar esto para indicar, ahora sí. Tiene que salir con el nombre, la hoja de cálculo. Mira acá, tiene que decir datos. Verificamos, todo es correcto, aplica. A ver, vamos a ver. Ya, ¿qué es lo que me dice el Excel? Es posible que los cambios no se guarden. Sale. Ya, ok. Nuevamente un ratito.
Está cargando el archivo. Acá está. Cuando a veces eso sucede, tienes que simplemente volver a seleccionar el archivo, ¿ya? Porque igual eso se está guardando automáticamente. Ya. Vamos a ver dónde está. Ya, datos, validación de datos nuevamente. Ya, aquí el error era porque se jaló mal la referencia. Tiene que ser de aquí, de la hoja datos. Desde la hoja datos, yo voy a seleccionar mi rango y ahí uno configura lo que quiere colocar. Mensaje de entrada no, solamente de error. Aplicar y listo. Mira, ahí está la lista desplegable. Esto es lo que quería hacer. Pues ya yo acá puedo seleccionar los valores. La fuente, trebuchet, tamaño, 12, la alineación y listo. Ahí está. A esto le puedo poner sus bordes, ¿ya? Y pues nada, ya tengo la hoja con la información. Simplemente sería cuestión de venir y seleccionar. Entonces, cuando yo seleccione el curso y el estudiante, pues me tiene que jalar los valores que están en la otra hoja de cálculo, es decir, que están en las notas, ¿no? Que están en las notas. Ya, ahí está. Estoy acá también lo jalo un poquito, ya, así quedaría. Entonces tiene que jalar estos datos que están acá. Ya, la pregunta es, ¿qué quieres tú consultar? ¿No? Quiero consultar la información del estudiante de acuerdo al curso que está estudiando. ¿Y qué datos quieres tú mostrar? Quiero mostrar, por ejemplo, aquí que me salga su EP1, su evaluación de proceso número 1, su EP1, ¿no? Es este de acá. Evaluación de proceso 1, listo. Evaluación de proceso 2, 3. Quiero ver también su promedio, ¿sí? El promedio de la evaluación de proceso. De la evaluación de procesos, que vendría a ser pues el PEP, ¿no? Promedio de evaluación de procesos. Ahí está. Ya. Acá hay una opción que se llama ajustar, podemos incluso ajustar el texto. Y la evaluación de procesos significa EP, ¿no? La EP. EP número 1, EP número 2, EP número 3. Ya, listo, ahí está. Esto lo ponemos con bordes. Y el otro dato a consultar sería la evaluación de resultados y el promedio final. Digo, evaluación de resultados y el promedio final. Promedio final. Ya, listo. Y por último, la condición, ¿no? Si está aprobado o desaprobado. Entonces, todos estos datos que estamos preparando, quiero que salgan alineados a la derecha, negrita, trebuchet, ahí está, tamaño 12. Simplemente jalamos esto un poquito. Y es más, esto incluso lo estoy mostrando acá, ¿no? Ya, está bien. Que salga de esa forma. El alto de la fila, podemos darle 25 y aquí también 25. Alto de fila, 25. Ahí está. La alineación, importante, a la derecha, pero en medio. Ahí está. Ya.
Entonces, de esa forma yo puedo hacer mi consulta de mis datos. Ya, esto es lo que, digamos, queremos mostrar. Control X, control V, puedo ponerlo por acá. Ahí está. Y la condición, control X, que me salga acá. Ahí está. A esto lo combino. Le pongo Trebuchet. Le doy el mismo color. Le pongo color 20. Lo pongo al centro y negrito. Consulta de notas. Pero es una consulta de notas por curso. Por curso y por estudiante. Ahí está. Estamos consultando las notas por curso y por estudiante. Ya está. Entonces, aquí, por ejemplo, ya tengo las listas. Entonces, lo que yo quiero hacer acá, o lo que yo voy a aplicar acá, es la función buscar V. Entonces me dice la función buscar V, me dice, ¿qué es lo que estás buscando? Este valor de acá. ¿Estás buscando el curso o estás buscando al estudiante? Entonces, ¿qué es lo que estás tú buscando? Entonces, yo le podría decir, a ver, yo estoy buscando, en este caso, los datos del estudiante. Ya, tú estás buscando al estudiante, me dice, sí, yo estoy buscando al estudiante. Ya, de ese estudiante, la función buscar V me dice, ¿cuál es tu matriz? Entonces, la matriz está aquí en nota y sería todo el rango de notas. Básicamente todo esto. Ahí está. No, sería todo esto que está acá. Todo este rango. Digo, todo ese rango es la matriz que intento yo, en este caso, buscar, pero que va a ir desde la columna B, no A, sino la columna B, porque desde la columna B empiezan sus datos. Ya, me dice qué columna quieres o qué columna necesitas, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres, digamos, filtrar? Entonces le digo, quiero filtrar los datos que están en la columna número 1, 2, 3, 4, 5, digamos. Ya. Y esto, ¿qué cosa es? Ordenado, sí, ordenado. En este caso, aquí el ordenado es falso. Cierro paréntesis. Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. No, columna 4, columna 5, columna 6 sería, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La columna es. Ya, por ejemplo, allí le está devolviendo 17. A ver. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la columna 6, ¿no? 6. Ya. Pero acá hay un detalle. Acá hay un detalle. No solo quiero filtrar, no solamente quiero filtrar, digamos, estos cuadros en cuanto a sus notas, sino también hay una función que se llama la función filtrar. La función filtrar, por ejemplo, me dice, dame el rango de la matriz, la condición, ¿no? Por ejemplo, el rango de la matriz sería, en teoría, los datos que están acá, ¿no? Todos estos rangos que están acá, toda esta matriz, todo este rango. En lo que es la función filtrar, vamos a darle hasta aquí. Ya, F4, F4. Y aquí me indica
¿no? ¿Cuál es el rango que quieres condicionar? Quiero condicionar por estudiante. Estudiante es esta columna, de toda esta columna. Ahí está, de toda esta columna. F4, pero la función me dice, ¿y cuál es la condición? La condición del estudiante es este de acá, en esta celda. Ya, ahí, si yo ahí cierro paréntesis, estoy, digamos, indicando que quiero filtrar únicamente la información de Tafur, mira, ¿no? Te digo Tafur Cueva, Cecia, ¿no? Lisbeth me dice, tiene esta información, ¿no? Son estos cursos los que lleva y esa es su información. O sea, está trayendo la data, ¿no? Está trayendo la data desde donde yo estoy consultando. Esto tú lo puedes organizar, mira, así. De repente al centro, algunas cosas pueden ser al centro. Esta quizás a la izquierda, ¿no? Alinearlo sobre todo, ¿no? A la izquierda. Aquí, claro, está trayendo los apellidos, o sea, está trayendo toda la información, ¿no? Ya, ahí está. Entonces, esta es otra forma interesante de poder hacer un filtrado, pero, ojo, es un filtrado con todo lo que tiene acá. Con toda la información que tiene, digamos, la hoja de Excel, la hoja principal, que es básicamente todo esto. Entonces, si yo ahora cambio, por ejemplo, mira, Rosales, que me muestra información solo de Rosales, y está jalando los cursos que está llevando Rosales, ¿no? Lleva en este caso 3 cursos. Acuérdate que hemos registrado datos, alto de fila, vamos a leer el mismo alto, 20 creo que le puse. Pues está trayendo todos los datos desde la hoja principal. Esa función, por ejemplo, sí es interesante filtrar porque eso no lo tiene la otra versión de Excel. A esto tú si deseas le puedes poner sus bordes, es un tema de visualización. Entonces, yo acá cambio que cuando yo diga, por ejemplo, Tafur, tiene que mostrarme la información de Tafur. Yáñez, las notas de Yáñez. Ya, entonces, pero esto es con respecto a toda la información que ha seleccionado aquí Yáñez, ¿no? Si aquí, por ejemplo, yo borro, ok, debe salir lo de Yáñez, nada más. Pero si yo digo ofimática, debe de sacar únicamente, atención, únicamente la información que se supone, este, quiero filtrar que es únicamente de Yáñez, o sea, del curso en mención, ¿no? Ahora, tú dirás, ¿y eso cómo lo hago? Bueno, ahí ya entra otro tema, que es el tema, por ejemplo, de las condiciones. Entonces, aquí estoy aplicando simplemente el filtrar. Yo podría decir acá una condición igual sí. Si esta celda de ofimática es igual a comillas, comillas, entonces que filtre todo lo que yo le estoy indicando acá. De caso contrario, que de repente, que te digo, no, la celda no está vacía, sino sí está llena, sí tiene un dato, sí tiene un valor, profesor. Entonces, ¿qué hacer ahí? Si tiene un dato, si tiene un valor, que filtre de acuerdo a las dos celdas, no solamente a uno. ¿Me dejo entender? A ver, vuelvo a repetir. Si yo selecciono, voy a poner esto vacío, ¿ya? Para que se entienda. Por ejemplo, ahí está lleno. Si está vacío, que me muestre la información de Yáñez, todas las notas de Yáñez, de todos los cursos. Pero cuando yo diga acá ofimática, solamente tengo que ver la información de ofimática, no de todos los cursos. Si yo digo de agentes físicos, que me salga solo de agentes físicos. Entonces, en la condición, yo le digo, si es vacía la celda, y B3 es igual a vacío, muéstrame todo.
Ahí está, todo de Yáñez. Pero cuando yo elija un curso, que me salga las notas de ese curso. Entonces, la lógica, mira, es lo mismo. Aquí le digo, ok, igual si B3 es igual a vacío, o sea que me filtre todas las notas. De caso contrario, ¿qué va a hacer? De caso contrario, le digo filtra del registro de notas, porque este es el mismo rango, lo puedo copiar. Control C, Control V. De ese rango de celdas, yo necesito ahora filtrar por justamente el valor de Yáñez, que hace referencia a la columna B. O sea, prácticamente esto es la misma función, solo que aquí voy a poner entre paréntesis y voy a pegar la fórmula. A esto le digo asterisco, que significa y aparte voy a condicionar por el curso, que es todo este rango que está, todo el rango que está hasta acá. Lo pongo como F4 igual y ahora le voy a dar la celda en consulta de datos, la celda de donde se supone va a condicionar, que es esta de acá, la de ofimática. Ahí está. Cierro paréntesis de la función, ¿sí? De acá del paréntesis que aperturé, y uno más de la función, en este caso, filtrar, y un paréntesis más de la condición. Entonces, ahora sí, si yo digo anatomía, me está trayendo la información de las notas de anatomía. Si yo digo agentes físicos, cambió 14, aprobó con 14. Anatomía con 18 y cuando digo ofimática, 17. ¿Se entiende? Entonces, la idea es justamente eso. Solamente me traiga información de ello. Si yo borro, me trae toda la información, me trae todos los. ¿Estamos? Ya, te voy a dejar la fórmula. Ya, lo voy a copiar, mira, control C, para que tú luego lo verifiques en la grabación. Y lo voy a poner por acá. Lo voy a poner por acá. Acá debajito, ¿ya? Acá debajito. Vamos a poner apóstrofe y voy a pegar la fórmula. Esta es la fórmula que estoy usando para traer solamente, atención, para traer solamente el tema de, en este caso, lo que yo quiero condicionar, que es la función filtrar. ¿Estamos? Esta sería la función. Esta sería la función. Tal vez un poquito larga, es un poquito extensa. Vamos a ver si lo pongo en un cuadro de texto mejor, ¿no? Yo sé que con un cuadrito de texto te vas a guiar mucho mejor. Este cuadrito lo voy a poner aquí para que tú después lo apliques. Editar texto. Ahí está. Entonces, esa es la función, repito. Esta es la fórmula que yo estoy aplicando para que pueda yo obtener el filtrado en base a mi condición. ¿Listo? Ahí está. Entonces, esta fórmula, profesor, ¿dónde lo voy a colocar? Acá, en A12. Pones igual si B3 es igual a comillas. ¿Quién es B3? ¿Quién es B3? No lo veo. ¿Quién es B3? Ya, B3 es, en este caso, vamos a ocultar, ahí está. B3 es justamente la celda de acá. Cuando yo cambie de, ¿no? Seleccione el curso, solamente filtro. Pero está filtrando en base a dos condiciones. Cuando yo digo Rodríguez, me trae la información de Rodríguez de ese curso. Ya está mi filtro dinámico. ¿Ok? Si yo borro la nota, me trae toda la información de Rodríguez. La fórmula es esta de acá. Pones igual B3, comillas, comillas. Si esta celda es igual a comillas, comillas, entonces que me filtre los datos en base a la celda que estoy seleccionando, que es el estudiante, ¿no? La celda, en este caso, E3. Recuerda que E3 es
la celda de la hoja actual. ¿Ya? Es de la celda de la hoja actual. ¿Correcto? Entonces, de esa manera, digamos, ya tú aplicas, pues, ¿no? Y lo mismo en el otro caso, son dos condiciones. Esta es una condición con la celda, digamos, E3. A ver, acá creo que le puedo poner colorcito. Voy a ponerle un color ya, para que te puedas guiar. Ya, ahí está. Entonces, todo lo que tú ves de azul es la hoja actual. Es la hoja, digamos, que estoy yo aplicando la función. Ahí está. Consulta E3 es esta hoja de acá. Lo que dice registro de notas es de la otra hoja, la hoja anterior. O sea, de la hoja anterior yo tengo que jalar la información. Y consulta E3 es la celda de acá y B3 es esta. Esta celda B3 es justamente de esta hoja. ¿Correcto? La fórmula que estamos usando, ¿cuál es? Filtrar. Y estoy usando la función fin, que es para condicionar. La función filtrar, ahí está. ¿Ya? Entonces, esto, si quieres ponerlo de corrido para que lo entiendas, es así. Como que yo hubiera aplicado así en forma lineal. Yo quiero aplicar en forma lineal. Esto sería de esta manera, ¿no? Esta es la condición. Este es el valor verdadero, toda esta línea, y todo lo demás es el valor falso. De no cumplirse digamos, la condición, pues se muestra de esa forma. ¿Listo? Ahí está. Entonces, repito, esa es la función para poder hacer el filtrado. Con respecto a la búsqueda de estos datos, ya en la siguiente sesión voy a explicar un poquito más a detalle, porque acá sí hay que hacer una especie de filtro previo antes de jalar los datos. Entonces, eso ya lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Pero por ahora, apliquen la función filtrar. ¿Ya? Aquí el tema digamos, del filtro es igual que este. Tiene que ser por condición, ¿no? Tiene que ser por condición. Y en realidad la lógica tendría que aplicarse muy similar a esta, ¿no? Muy similar a esta. Pero tiene que jalar, digamos, así como acá filtra, mira, por un curso, prácticamente todo lo que son notas, todo esto de acá, tiene que distribuirse aquí. Aquí es donde debería de mostrarse la información, ¿no? Pero no es que va a traer toda la fila, no, solamente tendría que traer estos datos, solamente estos valores, ¿ok? Ya, entonces en la siguiente clase vamos a explicarles un poquito cómo plantear eso, para que solamente me jale aquellos datos, solamente las notas, o sea, lo mismo que yo veo acá, pero de forma detallada, que ya no me traiga todo. ¿Puedo aplicar con la función filtrar? Podría ser, pero te va a traer como tabla. Y yo no quiero como tabla, yo solamente quiero datos independientes. ¿No? Quiero ciertos valores, no los quiero todos. Y repito, esta fórmula la aplicas aquí en la celda A2. Y eso es todo. Ahora, ¿qué haces con una vez que terminas el archivo? Pues simplemente cierras la ventana, esto se guarda automáticamente, está guardado automáticamente, ahí está guardado. Si deseas esto, descargarlo, también se puede descargar, ¿ya? Esto está en una carpeta, yo simplemente hago clic en la carpeta, miren, está acá arriba, me va a llevar a la carpeta, me voy a la opción donde dice, en este caso, mis archivos, atención, atención, me voy a la carpeta fisioterapia y esto es, profesor, este es mi trabajo, esto tengo que enviarlo al campus, ¿qué hago? Lo seleccionas y lo único que hago es descargar el archivo. Entonces, ¿qué es lo que le digo? Le digo descargar. Así de sencillo. Y luego le digo guardar como. Entonces él me dice, ¿dónde quieres guardarlo? Bueno, como yo particularmente estoy trabajando en línea, ¿no?
Entro al curso, lo podría guardar en la semana 10 tranquilamente. Y digo, ok, aquí en semana 10 quiero guardar lo que avanza. Lo descargo. Y ya está. Ya mi archivo está en teoría en esa ruta. Hago clic acá, abrir carpeta. Y en abrir carpeta, si te das cuenta, aquí está. Vamos a ver acá. Ahí está. Lo he descargado. Entonces, si tú no tienes el Excel, la última versión, lo que yo te sugiero es que no lo abras. Lo descargas y lo mandas al campus virtual, si tienes la versión anterior. Si tienes la versión escritorio como yo lo tengo, doble clic para que se abra el archivo desde Excel. Si es que lo tienes. Si no, simplemente descargas, lo subes al campus y listo, tarea finalizada. ¿Y qué ahora con esto? Simplemente lo cierras, cierras las pestañas. No hay problema porque todo ya está guardado en el flow. Ahí. Simplemente cierro mis pestañitas y me quedo con el espacio del OneDrive, ¿no? Del drive de esto y ya está ahí guardado, así que no hay problema, el archivo está ahí, ¿correcto? Bien, jóvenes. Actividad asincrónica, tarea. Desarrolle entonces el ejemplo realizado en clase. Nos hablaba de la función filtrar, que es la que estamos aplicando, para hacer una especie de filtro de datos desde otra hoja. Se les pide ver la videograbación y una vez terminado, enviar el archivo en formato XLSX. Recuerden enviarlo por mail interno. En el caso que estuviera fuera de fecha, ya lo envían por mail interno. La fecha límite de entrega es hasta el día domingo 15 de octubre de 2023 hasta las 23:59. No se olviden de enviar el archivo en formato de Excel. Bien, finalmente, como resumen, podemos decir que mediante la herramienta de Microsoft Excel vamos a poder realizar no solamente gráficos estadísticos, sino también poder aplicar algunas funciones de filtrado de datos cuando queremos obtener información desde otra hoja de cálculo. Bien, metacognición. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Sí, profesor, lo que se ha podido percibir ahora es más fórmulas, ¿no? Lo que usted mismo ha estado desarrollando, ¿no? Hemos estado observando ahí. Y cómo es que nosotros, por ejemplo, en cuanto a los cursos, ¿no? A veces uno tiene, tal vez uno quiere tener alguna relación, por ejemplo, ¿no? Alguien que quiere de repente llevar alguna una relación de notas, de cursos, o tal vez algunos detalles, de repente alguna información de datos. Como por ejemplo, usted mencionó allí los cursos y las notas de tales personas, ¿no? Cómo se puede filtrar y de esa manera, con el uso del filtro, para que uno pueda tener, ¿no? La información adecuada, ¿no? No estar buscando visualmente con los ojos, sino a través del filtro. Y algo importante también es que ha hecho lo que son fórmulas, ¿no? Que todavía nos falta practicar para que de esta manera podamos llegar al dato preciso, ¿no? No solamente es hacer fórmulas por hacer, sino tratar de que las fórmulas coincidan con el dato requerido. Y sí, nos falta poco a poco seguir practicando para que podamos entender más cabalmente esta información del Excel. Ok, bien, Yanis, gracias por su intervención. Sí, lo que hemos querido hacer es un tema de filtrado, ¿no? Cambiemos la data, digamos que no son estudiantes, que son pacientes. Y en vez de que salga la lista de pacientes, de estudiantes, que diga la lista de pacientes. Y en vez que diga curso, que sea la especialidad. Entonces yo digo, quiero ver cuántos pacientes han atendido en pediatría. En el Excel yo puse curso. Vamos a suponer o imaginar que en vez de que diga curso, diga especialidad. Entonces digo ahí, fisioterapia, ¿no? Y en la otra lista tengo todos los pacientes que se atienden en el hospital. Entonces yo quiero saber quiénes se atendieron de repente en fisioterapia y podría filtrar todos los pacientes de fisioterapia o viceversa. Quiero filtrar, en este caso, digamos, el paciente tal, ¿no? El paciente, por decir Juan Pérez, en qué especialidades se atendió y que me salga en el reporte o en la consulta todas las especialidades en las cuales él accedió, ¿no? Consulta. Entonces, ese tipo de búsqueda de información lo podemos hacer con esta función que es muy interesante, de la función filtrar de Excel 365, ayuda bastante. Ya en la siguiente sesión vamos a ver el tema de búsqueda, pero por datos, digamos, personalizados bajo una estructura diferente, y eso vamos a ver en la otra clase.
Bien, ¿para qué nos sirve lo aprendido? Pues en realidad te puede servir para poder hacer todo tipo de filtro, ¿no? Digamos, de búsqueda de datos a través de distintas hojas, porque la información que estoy consultando no está en la misma hoja, está en otra hoja y estoy referenciando la celda. Yo les pido por favor que vean la grabación, revisen, estoy dejándoles ahí también en la grabación la fórmula para que ustedes lo contrasten, lo revisen y deben de aplicarlo de esa manera. Con la clase del día de hoy debe quedar claro cómo subir el archivo a la nube, ¿sí? Y cómo descargarlo, para que de esa manera aquellos que no tienen Excel 365 hacen lo mismo. Si ya está en la nube, simplemente descargan una copia y eso lo envían. En la siguiente clase simplemente acceden a la nube, al Drive, abren el archivo y sobre eso siguen editando, sobre eso siguen agregando información. ¿Listo? Muy bien. ¿Consultas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Estamos claros? Profesor, disculpe, buenas Dime, noches. ¿qué tal? Dime. Justo lo que estaba mencionando ahorita, el Excel nos sirve también para ver horarios del paciente, tanto en turno mañana y turno tarde, ¿no? Verla, eh, también separar cita, como usted mismo también comentó, ¿no? Y es mi estimada. ¿Cuál es tu apellido? Hidalgo. Ok, muy bien. Hidalgo, como dice, pues, ¿no? También podemos consultar información respecto a, ¿no? Horarios de repente de atención. Quiero consultar, por ejemplo, quiero filtrar del doctor Cuchuñaupa o del doctor Coveñas, cuáles son de repente los horarios de atención por mes, en el mes de noviembre, cuál es su programación. Digo, entonces, noviembre, me sale la lista de doctores. Digo, el doctor Suyón. Listo, ¿cuál es su horario? Doctor Coveña, ¿cuál es su horario? Doctor Cuchuñaupa, ¿cuál es su horario? Y sobre eso puedo hacer filtro y búsqueda, ¿no? De repente para orientar al paciente o de repente para simplemente consultar datos que nos pueda pedir nuestro jefe inmediato. Y sí, Excel en ese sentido te puede ayudar enormemente. Más aún la nueva versión que tiene ciertas funciones interesantes que poco a poco vamos a tener que ir revisando. Bien, jóvenes, se agradece entonces por sus intervenciones dentro de la clase y no me queda nada más que despedirme. Por favor, avancen con sus trabajos y nos vemos la próxima clase. Chau, chau.